Ya. Buenas tardes, amigos. Les saluda Leslie Yatas Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Estamos en un enlace en vivo vía Zoom con el congresista Jorge Montoya del Partido Político Renovación Popular, quien está liderando la moción de interpelación contra el aún ministro de Defensa, Walter Ayala. Doctor congresista, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Debe usted estar muy enojado, indignado, ¿no? Por lo que sucede en las Fuerzas Armadas, por lo que acaba de suceder en relación a los ascensos irregulares, a la destitución de algunos altos mandos de las Fuerzas Armadas. Usted está liderando, ¿no?, esta moción de interpelación y hay un cuestionario de 7 preguntas puntuales. ¿Cómo va el tema, congresista? Bueno, los procedimientos congresales son un poco lentos y complicados para ejecutar, pero estamos avanzando. Ya terminamos de completar las firmas que se necesitaban, que son 20 firmas, para presentarlo. Ya está presentado, o sea, va a entrar al pleno del día jueves y de ahí iniciamos el proceso interpelatorio en caso no haya renunciado el ministro para esa fecha. Sí, todo parece indicar, todos estamos a la espera de que se pronuncie ya el presidente Castillo sobre el tema, porque ya se supone que ha puesto a disposición su cargo, aunque debió renunciar antes de decir me pongo a disposición el cargo, ¿no es cierto? Por lo es correcto. de suceder, ¿no? ¿Qué opinión le merece todo esto que está sucediendo en las Fuerzas Armadas, congresista Montoya? Y también, si cree usted que desde el Parlamento se puede perfeccionar esta ley. Yo creo que la ley de ascensos está bien dada y es que simplemente hay que cumplirla, tal como lo ha cumplido con los comandantes generales actuales. El asunto es cuando vienen las influencias externas que hay que saber pararlas en seco, y eso lo han hecho también. O sea, por la parte de las Fuerzas Armadas todo ha caminado correctamente y tiene su respaldo legal. Lo que no ha caminado bien es el cambio del comandante general a los 3 meses sin motivación alguna. Esa parte de la ley debemos reforzarla, porque no está tan clara que digamos como para que un mandatario que no conoce nada de estos temas lo entienda. Y el ministro, que también es totalmente ignorante en la materia, lo entienda, no lo comprenden ellos. Bueno, no tiene ninguna experiencia, ¿no? Ninguna trayectoria en el tema. Desde el inicio Ninguna. cuestionó su experiencia, su falta de idoneidad y experiencia en el tema, y esto justamente es el resultado, ¿no?, de esta falta de idoneidad, de improvisación política, y sobre todo en un instituto que ha ido, como las Fuerzas Armadas, que ha ido fortaleciéndose en el tiempo, ¿verdad? Ahora, también hay un tema muy grave que se trasluce a raíz de todo este escándalo, ¿no?, bochornoso que se ha suscitado en estos días en las Fuerzas Armadas, y es que el secretario general de Palacio, ¿no?, ha interferido, ¿no?, ha, digamos, intervenido en este tema de ascensos, ¿no?, de altos mandos de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ve usted este tema, congresista? Sí, o sea, nuevamente volvemos a la idoneidad de las personas, ¿no? O sea, cada uno debe saber qué cosa le corresponde. El hecho de gobernar el país no significa que es dueño del país, ni menos que tiene la verdad en todo lo que hace. Por eso existen mecanismos que permiten trabajar de manera adecuada. Y esos mecanismos de fiscalización, como en el caso del Congreso, que chequea el control político, van a permitir que todo fluya con normalidad. Pero cada uno tiene que cumplir sus tareas como corresponde. La primera de todas es saber nombrar a la gente. Ajá, pero congresista, esto comprende directamente al presidente Castillo. Él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ha habido interés de parte del presidente, del secretario general que ha hablado a nombre de, ¿no?, el presidente Castillo, para poder influenciar en el ascenso de 2 o 3 miembros u oficiales de las Fuerzas Armadas. Sí. Todo nace en él. Todo nace en un pedido de él que la tratan de ejecutar sus ayudantes. ¿Y qué piensa hacer el Parlamento respecto de ese tema? Porque ya la moción de interpelación, mientras no prospere la renuncia del señor Ayala, la interpelación se va a dar sí o sí y su inminente censura. Él lo sabe, ¿cierto? Hay otros aspectos que son los judiciales, ¿no? Nuestro vocero alterno ya ha presentado una carta a la fiscal de la Nación diciéndole que tome cartas en el asunto. Bueno, en la parte que corresponde. Se puede investigar al presidente durante el ejercicio de su mandato. Lo que no se puede hacer es acusarlo, pero sí se le puede investigar.
Sí, en el artículo 99 de la Constitución dice la forma de que se puede hacer una acusación contra el presidente. Por supuesto. ¿Y usted cree que esto amerita por lo que acaba de Y suceder? vamos a escuchar ahora, ¿Sabe? sí, vamos a escuchar a los comandantes generales y después de escucharlos, que ya están llegando al Congreso, vamos a tomar una decisión al respecto, que creo que va por ese camino. Sí, porque acá se habla de una responsabilidad política, administrativa y penal, porque ha habido un tráfico de influencia, ¿no? Y en este escenario de responsabilidades comprende lamentablemente al presidente de la República. Él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Lo que acá no se ha respetado es el procedimiento en el fuero militar. Es el fuero militar congresista quien propone, quien se encarga del procedimiento de ascensos y le propone al presidente la terna o el orden en que deben emitirse los ascensos. Es así. No, las instituciones, cada una hace su junta de ascensos y sigue el procedimiento que manda la ley. Y le entrega al presidente la lista de los ascendidos, de los propuestos a ascender. El presidente solamente la firma. O sea, son las Fuerzas Armadas, cada Fuerzas Armadas que se encarga de este ascenso en función a su ¿qué? Meritocracia, estricta meritocracia. Y esto se presenta al ministro de Defensa para que se le entregue al presidente. El ministro de Defensa y el presidente no tienen ni voz ni voto en la decisión de quiénes están en esos cuadros. Ya, solamente ¿qué hace el presidente? Lo firma. Lo autoriza o lo deniega, nada más. Nada más. Ya, nada o sea, no se mete a escarbar, no puede hacerlo. Confatar, decir, yo quiero que este señor esté aquí, sácalo al que esté en el quinto, me lo pones a este, porque es de mi No agrado. se puede. No se puede. Muy bien. Eso es lo que yo quería deslindar, porque en realidad tiene que quedar clara cuáles son las competencias, las atribuciones de cada órgano del Estado, de cada instituto, y en el marco de un Estado de Derecho. Entonces, esperemos que realmente en el día presente la renuncia el señor Ayala, pero así presente la renuncia el señor Ayala, congresista, de todas maneras, subsiste la idea de que se le pueda denunciar constitucionalmente. Sí, claro que sí. Porque el delito ha existido y ha sido parte de él. Claro, el que deje de ser ministro el día de hoy no significa que no va a enfrentar esta responsabilidad, ¿no? Así es parte de su tema. O sea, va a continuar el proceso. ¿Qué cambios se avecinan para poder mejorar esta ley de ascenso? ¿Usted cree que esta ley es perfecta, que no merece? Todas las leyes son perfectibles, pero la que tenemos está muy bien manejada, muy bien hecha y tiene años funcionando sin problemas. Y ha permitido parar los deseos de algunos presidentes de hacer modificaciones. Porque no es el primero que trata de hacerlas, ¿no? Entonces, siempre se ha puesto un pare y han entendido. Y no ha habido venganza posterior. Acá ha habido una venganza posterior. Eso es lo que ha sacado a la luz el problema. Si no hubiera habido esa venganza posterior, nadie se hubiera enterado de esto. Congresista, una pregunta final, porque sé que usted me ha dado un breve tiempo, sé que está en varias sesiones y le agradezco infinitamente por darnos unos minutos de su valioso tiempo. Pregunta final, ¿por qué el Parlamento entonces le dio el voto de confianza? Es una buena pregunta. Creo que hay intereses ocultos que no los conozco, que ha obligado a algunos a darles el voto de confianza. Desde mi punto de vista, ese gabinete no se merecía ningún voto de confianza. Claro. En realidad, la lectura es, bueno, no le otorgo el voto de confianza porque no quiero quemar mi cartucho, porque sería su única opción. O sea, si le negaban el voto de confianza, en la segunda lo cierran, ¿no? O lo vacamos antes. O sea, no hay que tener temor a eso. Tenemos todas las herramientas para hacerlo. Hablando de vacancia, y con esto nos vamos, hablando de vacancia, ¿usted cree que esta puesta de escenario que ha pasado en las Fuerzas Armadas, con esta supuesta influencia, intervención del presidente, del secretario, porque el secretario habla en nombre del presidente, porque le ha dicho a uno de los comandantes, viene de arriba? ¿De quién es arriba? Es la cabeza, ¿no? Es el presidente de la República. Entonces, ¿usted cree que ya esto va consolidando para poder hablar de una incapacidad moral? Fíjese, yo creo que los elementos para hablar de incapacidad moral existen. Lo que falta es la decisión política de llevarlos a cabo. Los votos. Los votos. Esa decisión política aún no ha llegado a madurar. En algún momento llegará si es que no hay cambio. ¿Cómo están en estos momentos los ánimos en el Parlamento? ¿Se habla de vacancia? ¿Se va a esa tendencia? ¿Cómo? La verdad que no se habla de vacancia, ¿no? La verdad es que no se habla de vacancia.
Ya. El resultado es el voto de confianza, cómo ha salido, ¿no? Más o menos eso da una idea de cómo están las fuerzas. No exactamente, pero más o menos aproximadamente estamos por eso niveles. Daría la impresión de que el voto de confianza se ha dado con la finalidad de que el Congreso siga subsistiendo y que no lo cierren después, ¿no? Esa es una idea equivocada de algunos que piensan que puede ser así. Yo considero que no, que las cosas tienen que llevarse al límite en su momento. Pero y claro, eso debió haber sucedido la semana pasada. Pero es que le dan el voto de confianza la semana pasada y mire lo que pasa ahora con el ministro de Defensa. Luego va a seguir desfilando otro ministro y así nos vamos a pasar todo el quinquenio, ¿no? Entonces, nos da la razón a los que pensamos que ¿no? Nos da la razón a los que pensábamos que no debíamos dar la confianza. Estamos convencidos de que no nos hemos equivocado. Muchísimas gracias, congresista Montoya, por este valioso tiempo que ha dado al programa Entérate con Leslie. Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias. Hasta luego.